Bueno, ¿qué tal mis viajeros? Bienvenidos una vez más a tu canal Dofus Tour. En esta oportunidad vamos al capítulo número 3 del servidor Draconiros Monocuenta 2.0. Bueno mis viajeros, este capítulo lo hemos titulado Los 6 Dofus Primordiales. Bueno, así como les estoy comentando, los 6 Dofus Primordiales, como decía el título anterior, en él vamos a ver esos Dofus principales que realmente necesitamos y que son los de origen aquí en el Dofus Monocuenta Draconiros 2.0. Entonces me encuentro aquí ya en esta sala a punto de darle a continuación el proceso del capítulo número 3. De verdad espero que les esté gustando esta serie, que les esté gustando este contenido que estoy preparando siempre con mucho cariño para ustedes. Así que vamos a seguir. Bueno, aquí estoy con Ganymede, que me da el primer parlamento que dice: quienes deseen cumplir su destino deben conocer su identidad genuina. Así que debes hacerte 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y a dónde irás? Y vas a hallar las respuestas en esta sala. Entonces la respuesta está: buscaré las respuestas o quiero salir del templo. Evidentemente quiero buscar las respuestas. Bueno, ahora que hagamos lo siguiente aquí en el engranaje, salen los 6 Dofus principales, nuestro título de este capítulo. Aquí nos habla del Dofus Esmeralda, dado por el dragón de los vientos, el Dofus Púrpura, dado por el dragón de las llamas, el Dofus Turquesa por el dragón de las aguas, el Dofus Ocre por el dragón de los bosques, el Dofus Marfil por el dragón blanco y el Dofus Ébano por el dragón negro. Bueno, aquí vamos a cerrar. Ya averiguamos los 6 Dofus primordiales del juego. Bueno mis viajeros, como ven aquí en el engranaje, iba a ir a la parte de arriba o a la derecha, pero creo que me faltó algo en la parte de arriba y quiero revisar para estar seguro. Voy a darle al engranaje y subir. Aquí vemos el cuadro de las recompensas. Abro, ya sé las experiencias que he ganado y lo que he hecho. No hay nada. Voy a darle al engranaje y vuelvo a bajar, y definitivamente voy a ir a la parte derecha a salir, y ya estoy aquí en la ciudad de Incarnán con el logro desbloqueado Camino de las Almas. Bueno mis viajeros, me voy a detener un poco aquí en este panel donde están los menús, porque quiero que vean algo y vayamos detallando un poquito, aprendiendo este panel de estos menús que están aquí abajo, viendo cada uno de los que tengamos aquí y viendo qué información nos dan a cada uno. Voy a comenzar con el primero de esta serie de los menús que ustedes están viendo aquí, que se lo estoy mostrando, que es el de las características. Le voy a dar clic aquí a este de características y él me va a abrir aquí las características de mi personaje. Como ustedes pueden ver aquí, tengo 78 de vida, 6 PA, 3 PM, lo ven abajo, 3 PM, ahí lo ven. Tengo 18 de vitalidad, no tengo 0 de agilidad, 0 suerte, 0 fuerza, 0 inteligencia, 0 sabiduría, y aquí tengo 5 puntos que puedo asignarle a cualquiera de estas características. Hasta este momento no he decidido a qué asignárselas, pero ya más adelante veré a qué renglón lo asigno. Bueno, aquí en la segunda pestaña podemos ver las caras avanzadas. Vemos la parte de favoritos, la parte de características primarias, donde ven ahí 6 y 3, como ya les dije anteriormente, las características secundarias. También vemos, ya ven ahí los daños, también aquí no tengo, las resistencias, y en combate que me sale allí ese renglón. Entonces volvemos al resumen.
Bueno, vemos aquí entonces, aquí en la parte de los hechizos, vamos a ver el primer hechizo que tengo asignado, que es la lanza del lago. La lanza del lago, como ustedes ven ahí, tiene un costo de 3 PA y un alcance de 1 a 3 modificable. Tiene 10% de críticos. Este es afecta con la zona circular en 2 casillas. Ocasiona daños de agua a los enemigos en zona e invoca a la lanza. Tiene un daño de 13 a 15 de agua, entonces aquí tengo que colocarlo con suerte, porque al yo subir los puntos de suerte, subo el poder de este hechizo, la lanza del lago. Tiene efectos críticos de 16 a 18 de agua, y básicamente es lo que tiene este hechizo, lanza del lago. Bueno, le toca el turno al segundo hechizo, que es lanzapiedras. Como ven aquí, el lanzapiedras tiene un costo de 3 PA, un alcance de 1 a 2, críticos de 10%, efecto circular de 3 casillas. Este ocasiona daños de tierra a los enemigos en zona e invoca a la lanza. Entonces tengo que trabajar aquí, si es de tierra, con el efecto suerte, perdón, el efecto fuerza. Tiene daño de 15 a 17 de tierra, como lo dije, y los críticos de 18 a 20. El hechizo lanza piedra. Bueno, vamos con el último hechizo que tengo aquí, que se llama epílogo. El epílogo tiene un costo de 1 PA, tiene alcance de 0 a -4. Este llama a la lanza del lanzador y devuelve 1 PA al lanzador. Eso es básicamente lo que hace este hechizo epílogo. Bueno, vamos entonces, esos son los que tengo ahí hasta ahorita asignados. Los demás no los he logrado desbloquear, solamente esos 3. Veo otros paneles en la parte de arriba, que ya los voy a investigar. Aquí está parte de las lanzadas. Tengo esta espada. Esta espada me habla que es la espada neciosa, con un costo de 3 PA, 1 de alcance, roba de 5 a 6 puntos de vida, tiene efecto de 1 vitalidad, 1 iniciativa y está ligado al personaje. Básicamente es lo que hace esta espada. Y después tengo esta sesión, que solamente tengo el primario asignado y no veo ningún otro, porque por supuesto estoy comenzando y no sé, deben estar vacíos todos los demás. Voy a asignar el primario porque es el que tengo asignado. Ya vimos aquí los hechizos primordiales que tengo. Bueno, ahora vamos a la otra sesión, aquí donde tenemos, donde podemos ver el inventario. Ahí ven mi set que tengo. Ya vimos, hablamos de este set, ven las demás partes donde no tengo nada acumulado. Claro, porque solamente tengo lo del sec. Ahí vieron todos esos iconos que lo tengo en 0, y abajo tengo 0 camas. Voy a cerrar aquí, voy a abrir en la parte de las misiones. Como ustedes pueden ver aquí tengo esta misión. Hasta ahorita tengo averigua las cosas sobre el objetivo, que lo tengo tildada, y me dice que me van a dar 141 de experiencia y 6 camas si logro resolver esta pequeña misión. Me dice que antes de abandonar el templo tome tiempo para contemplar los dofos y el mundo de los 12, y no te olvides de saludar a todos en su paso. Bueno, entonces por aquí en los objetivos, como ya les he dicho, puedo ver que solamente tengo el segundo asignado. El primero es averigua más cosas sobre tu identidad, el segundo ya lo tengo listo, y el tercero es averigua más cosas sobre tu destino. Básicamente aquí en info voy a dejar de seguir. Aquí voy a cerrar en esta parte de aquí arriba. Bueno, mis viajeros, aquí creo que dentro del templo me faltó hacer algo para terminar esta misión. Voy a devolverme allí, entrar. Aquí está Ganymede. Recuerdo que Ganymede, dándole aquí al cuadro de diálogo, me dijo que según este cuadro de diálogo descubriera mi destino, pues.
y realmente voy a continuar. Voy a ver qué me faltó aquí tildar. Ya vi que en esta parte están los dofus, allá hay otro cartel en el engranaje que voy hacia allá. Allá me habla sobre la lanza original. Esa lanza original habla un diálogo como lo estoy viendo aquí. Me la voy a cerrar y vamos a ver. Ajá, aquí es mi objetivo, ya cumplí el segundo objetivo, entonces debe faltarme un solo renglón aquí dentro de este templo para terminar. Vamos a ver dónde es. Ya abrí la de esta de los dofus, que ya les comenté, pero debe faltarme una que debe estar por aquí, que no le he tildado, y aquí está, en el libro, la encontré en el engranaje, como ustedes ven aquí, y es el mapa de Incarnate y el mundo de los 12. Ya como ustedes ven allí, ya lo tildé. Voy a ver las misiones y listo, he logrado el objetivo, el que me faltaba. Ahora me están pidiendo que hable con Ganymede para terminar el objetivo. Muy bien, veamos entonces qué me dice Ganymede. Ganymede me habla aquí que mi aprendizaje ha finalizado. Ahora debes irte y abandonar el templo y encontrar las tierras de Incarnate. Explora el lugar a fondo y habla con sus habitantes. Vive tus primeras aventuras y cuando llegue el momento atravesarás un portal mágico hacia el mundo de los 12. Entonces, bueno, más nada me queda que agradecerle a Ganymede. Bueno, Ganymede me indica aquí que antes de marcharme tiene un regalo para mí, que tome este manojo de llaves mágicas que abrirán las puertas de las mazmorras. Estos oscuros lugares ocultan criaturas increíbles y puede que a los dofus, quién sabe. Así que puede ser que encuentre un dofus en una de estas mazmorras. Entonces voy a tomar mi manojo de llaves y ya completar las labores que tengo en este templo. Aquí tomo las llaves. Aquí le doy que estoy agradecido, salir del templo. Aquí al darle clic aquí. Y bueno, aquí he pasado a nivel 3, mis amigos. Y entonces he ganado 5 puntos de vida, 5 de experiencia y 5 de POM. Bueno, mis viajeros, continuamos aquí, ya ha terminado la misión. Voy a ver aquí en la parte de misiones. Como ven, ya no tengo nada asignado. En la parte de logros, para que vayamos viendo un poquito estas pestañas, pero no yéndonos a fondo, porque realmente el juego tiene pestañas que hay que irse a fondo averiguando de qué se trata cada una de ellas. Pero vamos a irlas indagando, vamos a ir viendo aquí un poquitico de qué se trata cada una, aquí a nivel visual, pero después entraremos a fondo en cada una para ir descubriendo qué beneficios nos dan estas características y estas partes que tenemos aquí en los menús. Movemos esta, voy a cerrar aquí, de verdad que no voy a indagar mucho aquí. Voy a hablar con Noken Okuto para ver si me asigna algo nuevo. Aquí Noken Okuto me dice que un nuevo aventurero en Incarnate. Creo que es la primera vez que te veo, así que deberías dar una vuelta por la aldea. Seguro Ternauta te estará encantado de conocerte. Le voy a preguntar quién es Ternauta. Bueno, me dice que Ternauta es la alcaldesa y que ella está encantada de ayudar a todo el que llega a Incarnate. Entonces es la alcaldesa y entonces debo dirigirme hacia donde está ella para que me dé orientaciones. Voy a preguntarle dónde puedo encontrarla. Bueno, me dice Noken Okuto que está por ahí, te lo he señalado en el diario de misiones, por si no tiene sentido de la orientación. Bueno, mis viajeros, hasta aquí este capítulo número 3. De verdad, para mí fue un enorme placer haber realizado este contenido. No me quiero ir sin antes pedirles que si les está gustando este contenido que estoy preparando para ustedes, por favor, me apoyen con un me gusta y suscribiéndose a este canal. Es lo único que pido de apoyo para que este canal vaya surgiendo poco a poco y podamos seguir preparando el mejor contenido de esta super serie que estoy haciendo en el servidor Draconiros
Monocuenta 2.0. Así que de parte de mí, mis viajeros, nos vemos en el capítulo número 4. ¡Chao, chao!